Bienvenido a Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Catecismo sobre el Apocalipsis. Episodio número 7. Pax et Bonum. En este séptimo episodio comenzaremos a estudiar el segundo capítulo del Apocalipsis. Veremos, entre otras cosas, lo referente a estos temas. Los que se dicen apóstoles y no lo son. Quitaré tu candelabro. Los Nicolaitas. El árbol de la vida. Sé fiel hasta la muerte. La segunda muerte. Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Y Balaam. Recuerda que por ser este un estudio basado en preguntas y respuestas, al finalizar la lectura de cada versículo omitiré el decir palabra de Dios. Pero no olvidemos que estamos ante el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo un conjunto de textos, sino una persona, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Confrontar con San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. En él, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad. Comenzamos. El Apocalipsis del apóstol San Juan. Apocalipsis capítulo 2. Carta a la iglesia de Éfeso. Pregunta número 48. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2, versículo 1? Al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Nota explicativa. Versículo 1. Al ángel. Palabra de sentido oscuro. Confrontar con Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 y nota. En cuanto al estilo de las 7 cartas, los expositores hacen notar que todas llevan la misma estructura y la misma distribución de los elementos constitutivos. Indicación del destinatario, examen del estado de la iglesia, exhortación y promesa. Nótese también al comienzo de cada carta la referencia a alguno de los atributos de Cristo mencionados en su descripción de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16, y la fórmula cada vez más apremiante en que Jesús anuncia su venida. Vengo a ti, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Vengo a ti presto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Hasta que yo venga, Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Vendré como ladrón, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Mira, pronto vengo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Estoy a la puerta y golpeo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Pregunta número 49. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2, versículo 2? Conozco tus obras, tus trabajos y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nota explicativa, versículo 2. Los que se dicen apóstoles y no lo son. Según Batifol, San y otros, se trata de los mismos jefes de los Nicolaitas. Ver los versículos 6 y 14. San Pablo ya en su tiempo los caracteriza como disfrazados de apóstoles de Cristo. Confrontar con 2 de Corintios capítulo 12 versículo 11 y los llama irónicamente superapóstoles. Confrontar con 2 de Corintios capítulo 11 versículos 5 y 13 porque quieren ir más adelante que él. Confrontar con 2 de San Juan capítulo 9, con Colosenses también capítulo 2 versículos 8 y 6 y notas. San Juan enseña a defenderse de ellos en 1 de San Juan capítulo 4 versículos 1 y siguientes. Pregunta número 50. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2 versículo 5? Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no, vengo a ti y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. Nota explicativa, versículo 5. Quitaré tu candelabro. Te expulsaré de entre los santos y daré
tu sitio a otro. ¿Cuántas veces no hemos visto análogas remociones? Países enteros que antes se llamaban cristianos son ahora musulmanes. Confrontar con el Salmo 74, versículo 9. San Mateo capítulo 21, versículo 41. Pregunta número 51. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2, versículo 6? Esto empero tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Nota explicativa, versículo 6. Nicolaitas. Confrontar con el versículo 15. Créese que fuera una secta de falso ascetismo que prohibía el matrimonio, el vino y el consumo de carne. Véase Hechos capítulo 6, versículo 5, Colosenses capítulo 2, versículo 16 y notas. San Irineo dice que vivían indiscretamente, por lo cual se duda, dice Halo, si su abuso consistía en entregarse a los placeres de la carne o a la inversa, a una maceración excesiva. Algunos la explican por su etimología de Nikao, que significa conquistar, y Laos, que significa pueblo, y piensan que el nicolaísmo era odioso a Dios porque pretendía dominar a las almas socapa de religiosidad, contrariando lo enseñado por Jesús en San Mateo capítulo 23 versículo 8. Confrontar con Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 y nota. Observa Pirot a este respecto que el sentido de esa palabra en griego equivale al de Balaam en hebreo. Confrontar Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 y nota. Pregunta número 52. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2 versículo 7? Quien tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nota explicativa, versículo 7. El árbol de la vida. Literalmente el leño, lo mismo que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Así también llaman los 70 al que estaba en el paraíso. Confrontar con Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 22. El árbol de la vida es Cristo, dice San Beda, y de él se priva el soberbio que como Adán pretende poseer la ciencia, la gnosis, dicen los 70, del bien y del mal. Sobre esos gnósticos confrontar con la tercera carta de San Juan, capítulo 9 y nota. Se abren comillas. La referencia a las imágenes de Génesis capítulo 2, versículo 9, árbol de la vida del paraíso, recuerda uno de los temas favoritos del apocalíptico, el del retorno a los orígenes. Habrá al fin de los tiempos una nueva creación. Isaías capítulo 41, versículo 4. Isaías capítulo 43, versículo 18 y siguientes. Isaías capítulo 44, versículo 6. Nuevos nombres. Isaías capítulo 62, versículo 2. Una reedición de la paz entre hombres y animales. Ezequiel capítulo 34, versículo 25. Se cierran comillas. Esto lo dice Pirot. A la iglesia de Esmirna. Pregunta número 53. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2, versículo 10? No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel. Es para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nota explicativa, versículo 10. Fiel hasta la muerte. Esto es, no solo hasta el final. San Mateo, capítulo 10, versículo 22. San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Sino hasta exponer la vida y darla si es necesario, como lo hizo Jesús. Véase San Juan, capítulo 10, versículo 11 y nota. Tal es el caso de los mártires, cuya virtud no consiste en desear la muerte. Confrontar con Hechos capítulo 9, versículos 24 y siguientes.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 3 y siguientes y notas, sino en la fidelidad con que dan testimonio de Cristo, se abren comillas, no padecer ni morir, dice Santa Teresa de Lisieux, sino lo que Dios quiera, se cierran comillas. Esa es la espiritualidad evangélica, la verdadera infancia espiritual que no presume de las propias fuerzas, confrontar con San Juan capítulo 13 versículo 37 y siguientes, San Juan capítulo 18 versículos 25 y siguientes. Ni pretende, como dice Job, hacer favores a Dios, ni piensa que Él se complace en nuestros dolores, Salmo 102 versículo 13 y nota. Antes cree a Jesús cuando nos revela que el primero en el reino será el que más se parezca a los niños. Confrontar con San Mateo capítulo 18 versículo 1 y siguientes, los cuales no son heroicos, sino que son confiados y por lo tanto dóciles. Confrontar con el Salmo 130 versículo 1 y nota. Sobre la presunción véase el Kempis. Pregunta número 54. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2 versículo 11? Quien tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Nota explicativa, versículo 11. La segunda muerte es el estanque de fuego y azufre. Confrontar con Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 se menciona la bienaventuranza prometida aquí. A la iglesia de Pérgamo. Pregunta número 55. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2 versículo 12? Al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Nota explicativa, versículo 12. La ciudad de Pérgamo, situada en el norte del Asia Menor, era famosa por el culto de los Césares y por sus esplendidísimos templos, entre ellos el de Asclepio, Esculapio, que atraía a muchos peregrinos, y un suntuoso y blasfemo altar de Júpiter como Salvador, Zeus Soter, levantado en una altura de 300 metros sobre la ciudad. Pregunta número 56. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2 versículo 13? Yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, el testigo mío fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Nota explicativa, versículo 13. Donde está el trono de Satanás. Aunque esta iglesia era quizá la que estaba dominada por el obispo Diótrefes, que combatía a San Juan, confrontar con la introducción a las epístolas joáneas. Esta expresión parece aquí con mayor amplitud referirse al espíritu mundano, pues el mismo San Juan nos enseña que el mundo todo está asentado sobre el maligno. Ver primera de San Juan capítulo 5 versículo 19, el cual es su príncipe. Confrontar con San Juan capítulo 14 versículo 30. Algunos lo explican refiriéndolo al culto de Júpiter o al de Esculapio. Ver el versículo 12 y nota, cuyo emblema era una serpiente, suponiendo que ésta podría simbolizar a Satanás. Confrontar con Apocalipsis capítulo 20 versículo 2. Otros piensan en la persecución que había en Pérgamo. Y la pequeña explicación de las cartas de San Juan. En la nota introductoria tenemos este pequeño extracto que dice lo siguiente: la tercera carta es más de carácter personal, pero en ambas nos muestra el santo apóstol, como en la primera, tanto la importancia y valor del amor fraterno, que constituían, según una conocida tradición, el tema permanente de sus exhortaciones hasta su más avanzada ancianidad, cuanto a la necesidad de atenerse a las primitivas enseñanzas para defenderse contra todos los que querían ir más allá de las palabras de Jesucristo. Confrontar con 2 de San Juan capítulo 9, ya sea añadiéndoles o quitándoles algo.
Confrontar con Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, ya queriendo obsequiar a Dios de otro modo que como él había enseñado. Confrontar con Sabiduría capítulo 9, versículo 10, Isaías capítulo 1, versículo 11 y siguientes, ya abusando del cargo pastoral en provecho propio como Diótrefes. Tercera de San Juan capítulo 9. Pirot hace notar que, se abren comillas, el Apocalipsis denunciaba la presencia en Pérgamo de Nicolaitas, contra los cuales la resistencia era peligrosamente insuficiente. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 14 al 16. Se cierran comillas. Por lo cual, dado que las constituciones apostólicas mencionan a Gayo, el destinatario de esta carta, al frente de dicha iglesia, como a Demetrio en la de Filadelfia, sería procedente suponer que aquella fuese la iglesia confiada a Diótrefes, y que éste hubiese sido reemplazado poco más tarde por aquel fiel amigo de San Juan. Pregunta número 57. ¿Qué explicación tiene Apocalipsis capítulo 2, versículo 14? Pero tengo contra ti algunas pocas cosas, por cuanto tienes allí a quienes han abrazado la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a dar escándalo a los hijos de Israel, para que comiesen de los sacrificios de los ídolos y cometiesen fornicación. Así tienes también a quienes de manera semejante retienen la doctrina de los Nicolaitas. Nota explicativa, versículo 14 y siguientes. Sobre Balaam, véase Números capítulo 24, versículo 3, Números capítulo 25, versículo 2 y Números capítulo 31, versículo 16. Véase San Judas 11 y nota. La doctrina de Balaam, muy de acuerdo con la de los Nicolaitas, ver el versículo 6 de este capítulo 2, Hechos capítulo 6, versículo 5 y notas. Es la del que enseñó a los hijos de Israel a fornicar con los extranjeros, y está aplicada aquí en sentido religioso, como la Jezabel del versículo 20, a la fornicación espiritual, que ya no es con los ídolos como en el antiguo Israel. Confrontar con Oseas capítulo 14, versículo 4 y nota, sino con los poderosos de la tierra. Confrontar con Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Es decir, a la que vive en infiel maridaje con el mundo. Confrontar con la carta de Santiago capítulo 4, versículo 4, olvidando su destino celestial y la fugacidad de su tránsito por la peregrinación de este siglo. Confrontar con Gálatas capítulo 1, versículo 4 y nota. Bien, hasta aquí llega este séptimo episodio del Catecismo sobre el Apocalipsis. Este audio es una producción de Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.